Bien, bienvenidos a las clases de biología. Vamos a continuar con el tema sobre la respiración celular. La respiración celular recae su importancia porque es fuente de dióxido de carbono necesario para que se realice el proceso fotosintético. Otro punto importante de la respiración celular es un proceso que permite la transformación de energía química en energía mecánica. Este proceso de respiración celular, como puedes apreciar en la imagen, tiene justamente involucrado a dos sistemas, el digestivo y el respiratorio, por el cual nuestras células obtendrán la energía para liberar dióxido de carbono y moléculas del agua. La respiración celular es un proceso catabólico de tipo exergónico, donde la energía química de enlace es transformada en energía mecánica o calórica. El lugar donde se lleva a cabo esta respiración es en las mitocondrias. Este tipo de respiración celular se puede dar por dos rutas: por la presencia o ausencia de oxígeno, dando como consecuencia la respiración aeróbica en presencia de este elemento y anaeróbica en la ausencia. La respiración aerobia o aeróbica es un proceso de obtención de energía en que el receptor final de electrones es el oxígeno. La respiración anaeróbica, cuando por determinadas causas las células no disponen de oxígeno para obtener esta energía, dando como consecuencia la respiración anaeróbica, conocido como fermentación, produciéndose el resultado del ácido láctico. La respiración anaeróbica, en este caso, se realiza en organismos como bacterias, hongos, del grupo de las levaduras, y se produce en el citosol de las células, es decir, en el citoplasma. Veamos la respiración anaeróbica. Primer punto, glucólisis anaerobia. Cuando el oxígeno está disminuido, como por ejemplo durante el ejercicio prolongado y vigoroso, el producto glucolítico dominante en muchos tejidos es el lactato, y el proceso se conoce como glicólisis anaeróbica. En el proceso de la glucólisis anaeróbica es una secuencia compleja de reacciones que se efectúa en el citosol, en el citoplasma de una célula, mediante las cuales una molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Este desdoblamiento produce una pequeña ganancia de energía de dos moléculas de ATP y dos moléculas transportadoras de electrones, NADH. La glucólisis en forma energética comprende procesos secuenciales hasta convertirse en ácido pirúvico. Como puedes observar la imagen, vemos la célula y en la parte del citosol se degrada esta glucólisis mediante el proceso justamente
glucólisis, obteniéndose dos moléculas de ATP. Sigamos. La glucólisis es una secuencia compleja de reacciones que se realiza en el citosol de una célula mediante las cuales una molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido pirúvico. Este desdoblamiento trae como ganancia dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH, nicotinamida adenina dinucleótido. Veamos ahora el mecanismo de este proceso de glucólisis. Etapas de la glucólisis. La glucosa es interactuada por las enzimas hexoquinasa, glucoquinasa, y a través de esta acción de enzimas se produce la liberación de una molécula de ADP a partir del ATP. Luego obtenemos el producto glucosa 6-fosfato, seguidamente la fructuosa 6-fosfato, la liberación de molécula de ATP, obteniendo la fructuosa 1,6-disfosfato. A la acción de la aldosa, que es una enzima, obtenemos el producto gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Este último, mediante la enzima isomerasa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, conocido como PGAL, fosfogliceraldehído. Esta etapa, la primera etapa de la glucólisis, se da lo que es la inversión de energía, es decir, el desgaste de energía. En las activaciones de la glucosa ocurren en dos reacciones de catalización enzimática. Cada una de ellas utiliza energía de ATP. Estas reacciones convierten una molécula relativamente estable de glucosa en una molécula de fructosa 1,6-difosfato, tal como lo podemos apreciar aquí en la lámina. FDP. Formar FDP le cuesta a las células 2 ATP, pero su consumo inicial de energía es necesario para producir mucho mayor energía al final. Continuamos. En la etapa anterior de la glucólisis se había dado la inversión de energía y la obtención del gliceraldehído 3-fosfato, conocido también como PGAL, fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato. En la etapa anterior ha sido una etapa de inversión de energía, desgaste de energía, consumo de energía. Ahora, otro proceso es la transformación del PGAL. En esta segunda etapa, se va a dar la generación de energía. Este PGAL se va a convertir en un ácido pirúvico, ¿no? Dos electrones y un hidrogenión se agregan al transportador de electrones vacíos, que vendría a ser el NAP, convirtiéndose en NADH, ¿no? En este compuesto, nicotinamida adenina dinucleótido hidrogenizada. Este compuesto de alta energía va a recepcionar a estos hidrógenos liberados. Se produce
dos moléculas de PGAL. Por cada molécula de glucosa, de tal manera que se forma dos transportadores NADPH. Aquí tenemos el nombre de esta molécula transportadora: nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenizada. Otro proceso, justamente como habíamos mencionado, este PGAL se va a transformar en ácido pirúvico o piruvato, en dos moléculas de este compuesto. Viendo nosotros la intervención de numerosas enzimas, vamos a obtener el glicerato 1,3 bisfosfato y la intervención de un ADP para obtener la molécula de energía, ATP. A la vez, debido a la acción de las enzimas, se transforma en glicerato 3-fosfato. Luego, glicerato 2-fosfato y tenemos el fosfoenol piruvato. La enzima piruvato quinasa va a hacer posible la obtención de este compuesto denominado como piruvato y la formación de otra molécula de ATP. Las dos moléculas de PGAL pasan por una serie de reacciones que terminan por producir dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato, generando dos moléculas de ATP por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato que han intervenido, dando un total de 4 ATPs. Aquí podemos observar las etapas, el proceso en que la glucosa ha sido degradada. Recuerda, en la primera etapa se va a dar la inversión de energía y en la segunda, que es a partir del PGAL, se va a dar la etapa de generación de energía. Intervienen numerosas enzimas, ¿no? Habíamos mencionado la enzima hexoquinasa, que era la primera que interactuaba con la glucosa para obtener estos productos finales, el ácido pirúvico o piruvato. También la participación de las moléculas de ATP y la formación de estas. En la siguiente lámina puedes observar aquí que a nivel de citosol o en el citoplasma se obtuvo el ácido pirúvico. La siguiente etapa ya corresponde a lo que es la respiración aeróbica, ¿no? El ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la cadena respiratoria en las crestas mitocondriales. Pero son etapas que corresponden a la respiración aeróbica. Vamos a ver de qué manera este ácido pirúvico sigue el proceso de transformación, pero en una respiración anaeróbica, es decir, la falta de oxígeno. Se produce la fermentación. Es un proceso anaeróbico, no usa oxígeno como aceptor de electrones. El último, el final aceptor, es un compuesto orgánico. La producción de energía va a ser de dos moléculas de ATP. Ocurren en organismos como bacterias, levaduras y también en el tejido muscular de los animales, si no llega suficiente oxígeno. Según la naturaleza del producto final, se puede obtener fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La fermentación alcohólica, las dos moléculas de piruvato obtenidas en la glucólisis se transforman en moléculas de etanol y la producción de dióxido de carbono. Como podemos apreciar en el gráfico, el piruvato,
liberación de dióxido de carbono y el producto final, el etanol. La fermentación láctica es el proceso por el cual se va a obtener dos moléculas de lactato. Sin cadena de transporte de electrones, el piruvato acepta electrones de NADH. Ahora veamos la respiración aeróbica. En la respiración aeróbica vemos que este proceso también se le conoce como respiración celular. Ocurre en presencia de oxígeno y se lleva a cabo en las mitocondrias. La respiración aeróbica o respiración celular es un proceso realizado por los organismos aeróbicos, es decir, utilizan oxígeno molecular durante su metabolismo, obteniendo energía para satisfacer sus requerimientos energéticos en cada actividad que realice el organismo. Se lleva a cabo específicamente en las mitocondrias. Las etapas en las cuales nosotros vamos a ver es la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Recuerda que la glucólisis se lleva a cabo en la parte del citosol en la célula. Ciclo de Krebs se realizará en las mitocondrias conjuntamente con la cadena respiratoria. Puedes observar ahí en la fórmula la glucosa, el oxígeno y la obtención del dióxido de carbono, agua y ATP. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, fue propuesto y descubierto por Hans Krebs, un bioquímico británico. Consiste en una serie de reacciones cíclicas, como puedes observar la imagen, un conjunto de productos como citrato, isocitrato, cetoglutarato, succinil, coenzima A, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato, son productos que se forman en el ciclo de Krebs. Consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurre en la matriz mitocondrial, como puedes apreciar en la imagen en la mitocondria. La matriz se lleva justamente a cabo este ciclo de Krebs. Este proceso ocurre en la matriz mitocondrial, iniciándose con el ingreso del piruvato a través de la membrana mitocondrial. Luego se descarboxila, es decir, pierde CO2 y se asocia con la coenzima A para quedar como acetilcoenzima A. Es lo que puedes apreciar en la cadena, en la parte inicial de ese ciclo, donde dice acetilcoenzima A, proviene justamente del piruvato. Este piruvato pierde un carbono convirtiéndose en acetilcoenzima A. Bajo esta condición, ingresa al circuito de reacciones uniéndose al oxalacetato para retornar nuevamente a esta molécula, tras 8 reacciones previas, en las cuales pierde dióxido de carbono y libera protones.
También existe la síntesis de energía, guanosin-trifosfato, o conocido como GTP. En el ciclo de Krebs, durante una vuelta del ciclo de Krebs, a partir de una molécula de acetilcoenzima A, se produce 3 moléculas de NADPH, una molécula de FADH, 2 moléculas de dióxido de carbono, una molécula de guanosin-trifosfato y una molécula del ATP. Se forma por la canalización del nucleósido difosfato quinasa. Es una enzima que justamente ayuda a la formación de esta molécula de ATP. Observamos nosotros la secuencia de productos que se obtienen en este proceso aeróbico, donde se ejecuta o se realiza en la matriz mitocondrial, donde la acetilcoenzima A se une con el oxalacetato para poder formar compuestos como citrato, isocitrato, cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y nuevamente la formación de los compuestos mediante este ciclo. Cadena respiratoria. Siguiente proceso en la respiración aeróbica. Proceso que involucra el transporte de electrones a través de 4 complejos enzimáticos o transportadores con el objetivo de producir ATP. Está formado por una serie de transportadores situados en la cara interna de las crestas mitocondriales, cuya finalidad es transferir electrones procedentes de la oxidación del piruvato hasta llegar al oxígeno molecular para luego formar moléculas de agua. Ubicación justamente en organismos procarióticos se lleva a cabo en el citoplasma, en las plantas, en la membrana de los tilacoides y en animales con células eucarióticas en la membrana interna mitocondrial. La función: crear un gradiente electroquímico que se usa para la síntesis de ATP, flujo de electrones entre sustancias individuales, uso del gradiente electroquímico para la producción de ATP. Los transportadores de electrones que intervienen en esta cadena respiratoria son las enzimas deshidrogenasa asociada a la coenzima NAD y la coenzima FAD, coenzima Q y los citocromos. Después de este tema realizarás un esquema con lo que hemos hoy día visto el tema sobre la respiración celular, sus 2 tipos, anaeróbica y aeróbica.